Hola, ¿cómo están? Les saluda Roxana Cuadros y les voy a entregar este video sobre frase nominal 2. Ya saben que en este canal le denominamos las pastillas. Para que tú puedas comprender este video, debes de tener conocimientos previos. Por ejemplo, ¿qué es una frase nominal? No es nada del otro mundo. Una frase equivale a una o a varias palabras con sentido. Y nominal porque el núcleo, el centro de esa frase debe ser un sustantivo. O un pronombre, porque el pronombre que hace lo reemplaza cuando no está. En tal sentido, en los videos que publico, solamente están ciertos aspectos para que tú refuerces esas partes de los contenidos que tú recibes donde te encuentres en esa inestabilidad, porque a veces sí, porque a veces no. En tal sentido, me voy a centrar en las funciones de la frase nominal, que es el centro de este tema. El alumno, el postulante, tiene que saber reconocer frases nominales dentro de una oración. Entonces, ¿cómo se reconocen las frases nominales? La respuesta es sencilla, de acuerdo a sus funciones. Y profesora, si usted me dice que reconozco las frases nominales de acuerdo a sus funciones, eso quiere decir que las preguntas siempre van a estar en oraciones. Así es. Siempre te van a brindar una oración, por ejemplo, el niño juega en el patio y te van a decir cuántas frases nominales hay. Sí, profesora, así he visto las preguntas. Muy bien. Entonces, tiene que haber un proceso, así como en las matemáticas. Desarrollas todo un proceso para llegar al resultado, a la solución. Lo mismo en el tema de frase nominal. Primer proceso, el alumno ubica el verbo. Tú sabes que el verbo es fundamental. ¿Ya? El verbo es la luz, es el poder, es el Espíritu Santo, todo lo que tú quieras. Pero es fundamental. ¿Por qué? Porque el verbo te permite separar en sujeto y predicado a la oración. O sea, la oración va a ser segmentada. Así es, la oración va a ser dividida. Y eso me permite visualizar a las frases nominales que están cumpliendo una función dentro de esa estructura. Entonces, paso 1, ubico el verbo. Paso 2, separo en sujeto y predicado. Y paso 3, viene el reconocimiento de las frases nominales. Profe, y yo ubico a las frases nominales por la cantidad de sustantivos. Por ejemplo, en la oración me he encontrado con 5 sustantivos, por lo tanto hay 5 frases nominales. No. A veces puedes acertar, como la mayor probabilidad te va a llevar al desacierto. No se reconoce frases nominales por la cantidad de sustantivos o la cantidad de pronombres. No es así. ¿Cómo lo reconozco entonces, profe? Por funciones. ¿Qué funciones? Tú sabes que la frase nominal son como piezas, ¿ya? Son como piezas de un rompecabezas. Entonces, todo el rompecabezas sería la oración. Y cada parte de ese rompecabezas sería la frase nominal. Por lo tanto, tú tienes que saber cuáles son sus funciones. La frase nominal cumple funciones fuera y dentro de la oración. Fuera de la oración le llamamos extraoracional. Tú lo conoces más con el nombre de vocativo. Y oracional, dentro de la oración, la frase nominal cumple la función de sujeto, de o de, oí, agente, circunstancial y atributo. El sujeto será todo una sola frase nominal. Si en el sujeto, siempre les planteo esta exageración, si en el sujeto hay 20.000 palabras, las 20.000 palabras la consideras una sola frase nominal. No te compliques. Y el o de, el oí, el agente, el circunstancial y el atributo, tus conocimientos previos te dicen que son parte del predicado.
¿correcto? Muy bien, a ver, vamos a ver un ejemplo. Antes de ello, por favor, diferencia entre sujeto y vocativo. Sujeto es quien realiza la acción, es el que realiza la acción, ¿correcto? Realiza la acción. El vocativo es a quien se dirige. O sea, es el nombre que llevaría el receptor, es con quien tú estás hablando. Y se separa con la famosa coma vocativa. Tú recuerda que el sujeto no puede llevar coma, porque sería una coma criminal, ¿no? Una coma asesina, una comadina en la jerga de las clases de Roxana. Ya, bien. Aquí, mi hijo me ha dejado este ejemplo. ¿Qué me ves, güey? ¿Te das cuenta que está hablando? ¿Y cómo le está llamando? Le está llamando güey. La palabrita más usada por mi hijo, güey. Está hablando con él, ¿no? Ese es el vocativo, se separa con una co. No confundas vocativo con sujeto. Y es muy fácil darse cuenta que en la oración hay vocativo. Bien, muchachos. Vamos con un ejemplo. El rector de la uni felicitó a los universitarios graduados en el auditorio. Bien. Paso 1. Ubica el verbo. Felicitó. Ya tengo el poder para segmentar la oración. Sujeto. ¿Quién realiza la acción de felicitar? El rector de la uni. Todo lo que queda, tus 11 años de estudios secundarios, primaria y secundaria, te dicen que todo lo que queda después del sujeto, incluido el verbo, es el predicado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dentro del predicado voy a encontrar segmentos que están cumpliendo una función. Por ejemplo, a los universitarios graduados, el rector los felicitó. Utilizo este pronombre. Este pronombre me dice que esa frase está cumpliendo la función de objeto directo. Olvídate que el objeto directo, la voz pasiva, que tengo que preguntarle eso. No, con los pronombres, nada más. Los felicitó. No podría decir les felicitó, ¿no? Los felicitó. ¿Dónde los felicita? En el auditorio. Muy bien. Ahora, profesora, ya estoy en el segundo paso. Ya he separado en sujeto y predicado y he reconocido los elementos. Ahora, pregunta, ¿cuántas frases nominales hay? Recuerda que las frases nominales cumplen una función. Por ejemplo, ¿la frase nominal cumple la función de sujeto? Claro. ¿De objeto directo? También. Acuérdate que está en el PPT. ¿De acuerdo? Y de circunstancial también. Conclusión. En esta oración encontramos tres frases nominales. Una en función de sujeto, dos en función de objeto directo y tres en función de complemento circunstancial. Pero, profe, ¿por qué le dicen frase nominal? Ya te he dicho, frase nominal es la que tiene como núcleo a un sustantivo o a un pronombre. Por ejemplo, si nosotros decimos que el rector de la uni es frase nominal, entonces yo tengo que encontrar al núcleo, que en este caso sería rector, que es un sustantivo. En el caso de los universitarios graduados, universitarios, sustantivos. Y en el caso del auditorio, el auditorio, sustantivo. Confirmado que son frases nominales. O sea, profe, solamente son frases nominales porque están conformados por sustantivos, así es. Pero, profe, puede haber artículos, puede haber adjetivos, claro. Tú sabes de la estructura que está en el otro video de la frase nominal, ahí hemos visto estructura. Estos funcionan como MD, estos funcionan como MD y estos funcionan como núcleo. Profe, y la A queda como un nexo, porque no puedo decir felicito los universitarios graduados. Necesito escribir este nexo ahí. ¿Correcto? Bien, vamos con otro ejemplo. El rector de la uni agradeció a los pueblos aymaras por el recibimiento. Poder.
Verbo. ¿Quién realiza la acción de agradecer? El rector de la uni, sujeto. Todo lo que queda, predicado. Correcto. Ahora tengo que segmentar el predicado, ¿no? A los pueblos aymaras los agradeció o a los pueblos aymaras les agradeció. El rector les agradeció, les agradece. Cuando reemplazo con les, esta estructura estaría funcionando como un objeto indirecto. Y por el recibimiento sería un complemento circunstancial de causa. ¿Por qué agradece el rector? Ah, les agradece por el recibimiento. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuántas frases nominales hay acá? Lo reconoces por función. Una frase nominal está funcionando como sujeto. La otra está funcionando como objeto indirecto. Y la otra está funcionando como circunstancial de causa. ¿Correcto? En consecuencia, en conclusión, existen tres frases nominales. ¿De acuerdo? Función sujeto, OI y circunstancial de causa. Si quieres confirmar, rector, sustantivo, pueblos, sustantivo, el recibimiento, sustantivo. Eso es todo. Vamos con otro ejemplo. Antes de otro ejemplo, recordemos esto. Los OD y los OI, que a algunos les debe estar ahí generando dudas. Acuérdate de los pronombres, lolos y lalas. Siempre serán OD. Los pronombres le y les siempre serán OI. Los pronombres métese, nos, puede ser OD, puede ser OI. No les voy a explicar en este video cuándo es OD, cuándo es OI, porque nos saldríamos del tema. Recuerda que las pastillas tienen un punto y no nos vamos a salir de eso. ¿De acuerdo? Entonces, lolos y lalas, siempre OD. Leles, siempre OI. El métesenos, OD u OI. Pero fíjate, si es OD, siempre va a ser frase nominal. Si es OI, siempre va a ser frase nominal. Si es OD u OI, siempre será frase nominal. Al final, lo que me interesa es saber que sea frase nominal. ¿Correcto? A ver, ejemplo. Capturarán a la usurpadora. ¿No? A la usurpadora. Acá el sujeto es tácito. Alguien va a realizar la acción de capturar en el futuro a la usurpadora. ¿De acuerdo? Entonces, a la usurpadora la capturan, la capturarán. Mira, la tiene correspondencia con la usurpadora. ¿Te das cuenta? Mm. Entonces, ¿qué viene a ser? Objeto directo y objeto directo. ¿De acuerdo? En esta oración, capturarán a la usurpadora. ¿Cuántas frases nominales hay? Una frase nominal en función de objeto directo. La capturarán. ¿Cuántas frases nominales hay? Una frase nominal, la, en función de objeto directo. Indicó la salida a la asesina. Ya tengo el verbo, ¿no? Indicó. Alguien indica, él o ella indica, sujeto tácito. A la asesina lo indica, no, a la asesina le indica. ¿De acuerdo? A la asesina le indica. Por lo tanto, a la asesina sería, si lo estoy reemplazando con el le, vendría a ser oí. Oí. Profe, ¿y la salida sería objeto directo? Claro. Mira, indicó la salida a la asesina, ¿cierto? A la asesina le indica, ¿correcto? Y esta frase está siendo reemplazada por este se. Se lo indicó. Objeto indirecto. Y el lo, tú sabes que es objeto directo. ¿Y qué es lo indicado? La salida. Ah, podemos construir frases nominales de esta manera también. ¿De acuerdo? Entonces, en las frases nominales me interesan lolos y lalas, le y les, métesenos. ¿Por qué? Porque siempre van a ser frases nominales. Porque la función de estos pronombres siempre está entre el OD y el OI. Pero eso me interesa en frase nominal. ¿Correcto?
Bien, profesora, hasta ahí yo he entendido. Es fácil, ¿correcto? Pero a veces me colocan situaciones complicadas. A ver, vamos a ver. El rector de la uni ha sido el defensor de los pueblos aymaras. Vamos con este ejemplo. ¿Quién nos da el poder, muchachos? ¿Quién nos da el poder? El verbo. Ha sido. Ujú. Ha sido. Ya, muy bien. ¿Quién ha sido? El rector de la uni. Sujeto. Y todo lo que queda es el predicado. Ahora, el defensor de los pueblos aymaras, complemento atributo. ¿Por qué? Profe, pero si yo puedo decir el rector de la uni lo ha sido, ¿por qué si lo estoy reemplazando con lo, por qué esto de acá no podría ser objeto directo, profe? ¿Por qué lo coloca como atributo? Bien, claro, podría reemplazarlo con lo. ¿Correcto? Pero esta estructura que tú sabes, si no sabes perífrasis verbal, también ahí hay otro tema interesante, ¿de acuerdo? Esto es una perífrasis verbal y el verbo principal es ser y el ser es un verbo copulativo y el verbo copulativo no lleva objeto directo, ¿de acuerdo? Sino está formado por atributo. Profe, ¿y el atributo es frase nominal? Claro, porque está formado por un sustantivo, en este caso, defensor. ¿Correcto? Defensor. Profe, ¿y pueblos no es otro sustantivo? Claro, pero yo les he explicado que cada vez que tengo acá una preposición, esto está subordinado. Y en la otra pastilla que también está en el canal, tú sabes que esta es una frase preposicional que funciona como modificador indirecto. ¿Correcto? Entonces, en esta oración existen dos frases nominales. Una en función de sujeto y otra en función de atributo. Vamos con otro ejemplo. El rector de la uni ha sido reconocido por los pueblos aymaras. Profe, el verbo ha sido. Perífrasis verbal, ¿te acuerdas? Sido, de ser, más que, más participio. Todo eso sería el verbo, ¿no, profe? Claro. ¿De acuerdo? Y acá el verbo principal ya no es ser, sino el verbo principal sería reconocido. Muy bien. Profe, esto me recuerda un poquito a la voz pasiva. Claro, tú sabes que la voz pasiva está formada por la perífrasis ser más participio. ¿Verdad? ¿No? Entonces, separamos. ¿Quién ha sido reconocido por los pueblos aymaras? El rector de la uni, sujeto. Todo lo que quede es el predicado. Entonces, en este caso, como está en pasivo, por los pueblos aymaras no indica causa, sino indica complemento agente. ¿Y el complemento agente es frase nominal? Por supuesto, porque está formado por el sustantivo pueblos. Y el rector, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en esta oración existen dos frases nominales, una en función de sujeto y otra en función de agente. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Lo entendemos. Te das cuenta que quien te da el poder es el verbo. Lo exacto, ¿qué cosa es lo exacto? Lo exacto es que sujeto, o de, oí, agente y vocativo siempre serán frases nominales, porque su estructura está formada por un sustantivo o un pronombre. A muchos nos gusta lo exacto. ¿Por qué? Porque nos genera seguridad, ¿cierto? Nos genera seguridad. Entonces, todo lo que nos genera seguridad, ahí estamos, ¿cierto? Entonces, si tú encuentras el sujeto, todo el sujeto siempre va a ser una frase nominal. El o de, ya sea en forma de frase nominal o en forma de pronombre, siempre es frase nominal, igual que el oí. El agente, igual, siempre está formado por un sustantivo o un pronombre. El vocativo, lo mismo, siempre está formado por un sustantivo o un pronombre. Eso es lo exacto. Pero si te das cuenta, no hemos incluido ahí a dos.
¿Por qué, chicos? Porque existe lo domínguez, pues, ¿no? ¿Qué es lo domínguez? Lo inestable. Y cuando hay algo inestable, no te tienes que asustar, sino tienes que analizar la situación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quiénes son los domínguez? El atributo y el circunstancial. ¿De acuerdo? El atributo y el circunstancial. ¿Por qué son inestables? Porque a veces son frase nominal y a veces no lo son. Y esta es la gran duda que tienen muchos estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos con los domínguez, chicos? ¿Qué hacemos con los que son domínguez? Los analizamos. No tengas miedo, analízalo. El atributo y el circunstancial no siempre son frases nominales, entonces ya los tienes en la vista, en la mira. ¿De acuerdo? Fíjate, complemento atributo. ¿Por qué no siempre es frase nominal? Porque el atributo a veces está formado con el adjetivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tú sabes que el atributo siempre va a aparecer con verbo copulativo, ¿ah? Eso no cambia, ¿ya? Siempre vas a tener el verbo copulativo. Por ejemplo, ella está muy feliz. Está. Ahora, como este es verbo copulativo, esto de acá es atributo. ¿De acuerdo? Verbo, deben estar. Verbo copulativo, perífrasis verbal, ¿cierto? Todo esto es atributo. ¿Sí? Lo sabes. Ellos pueden ser, el verbo pueden ser muy costosos, vendría a ser ¿qué cosa? El atributo. ¿Estamos de acuerdo? Los ministros parecen ineptos, verbo parecen. ¿Ah? Entonces, ineptos vendría a ser el atributo. ¿Por qué, profe, son atributos? Porque tienen verbo copulativo. Había sido, verbo copulativo, sido, de ser, y muy escaso sería el atributo. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿por qué no son frases nominales? Porque mira, ¿quién es la palabra más importante acá? Feliz. ¿Y feliz qué cosa es? Un adjetivo. Contentos, adjetivo. Costosos, adjetivo. Ineptos, adjetivo. Escaso, adjetivo. Por eso no son frases nominales. No son frases nominales. Pero, profe, siguen siendo atributo. Claro, siguen siendo atributo. Pero no son frases nominales. ¿De acuerdo? Siéntate ahí. Siéntate ahí. Sí. Porque eres tú. Ya, hijita, ya. ¿Correcto? ¿Sí? No son frases nominales. ¿Correcto? Ahora, bien, vamos con el complemento atributo que sí está formado por frase nominal. O sea, es la misma estructura. Mira, verbo, va a ser, fueron, habían sido, parece. Pero, ¿qué es lo que cambia acá? Una feliz madre es atributo. Excelentes alumnos como ustedes es atributo. Los beneficiados es atributo. Zombie es atributo. El nuevo director es atributo. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia que acá aparece sustantivo. Madre, alumnos, beneficiados, que estaría sustantivado. Zombie, sustantivo. Director, sustantivo. Por eso estas sí son frases nominales que funcionan como atributo. En estos dos grupos de oraciones hay atributo, pero una está formada por adjetivo, por eso tienes que saber categoría gramatical, y la otra está formada por sustantivos. Espero que me hayan entendido. Lo mismo pasa con el otro domínguez, llamado complemento circunstancial. ¿Por qué? Porque el circunstancial a veces está formado con adverbios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? En este caso, el verbo sería complican, ¿correcto? Esto es el sujeto. Y demasiado sería un complemento circunstancial de cantidad. Vive sería el verbo. Uno de nosotros sería el sujeto.
Bastante cerca sería el complemento circunstancial del lugar. El joven, perdón, narra sería el verbo. El joven escritor el sujeto. Muy bien sería el circunstancial de modo. Retiraron sería el verbo. ¿Quiénes se retiraron? Ella, sujeto. Alegremente sería el circunstancial de modo. Hoy sería el circunstancial de tiempo. Dos circunstanciales. Vuela sería el verbo. ¿Quién vuela muy alto? El cóndor, sujeto, y muy alto sería también circunstancial de modo. Ahora, estas son frases nominales. Vamos a ver. Para que sean frases nominales, tienen que estar formadas por sustantivo. La palabra demasiado es un adverbio de cantidad. La palabra cerca es un adverbio de lugar. La palabra bien es adverbio. Pobre de ti que me digas adjetivo. Alegremente es un adverbio, lo que termina en mente, ¿cierto? Hoy es un adverbio. Y profe, pero alto no es adjetivo, claro, pero acá dice vuela muy alto. ¿Y qué pasaría si yo lo pluralizo? ¿Los cóndores vuelan muy altos? Ah, no, no cambia, por eso es adverbio. ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta que acá hay puros adverbios, no hay sustantivos. Por lo tanto, no son frase nominal. ¿Por qué no son frase nominal? Porque están formados por adverbios. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al complemento circunstancial como frase nominal. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora el complemento circunstancial en forma de frase nominal. ¿Ya? En este caso, igual, mira, los otros se complican. Ya, acá está el sujeto, uno de nosotros vive, el joven escritor narra, ellas se retiraron, el cóndor vuela. ¿De acuerdo? Entonces, en la clase vendría a ser el circunstancial del lugar. En la avenida, circunstancial del lugar. Los miércoles, circunstancial de tiempo. En ese lujoso bus, circunstancial de medio, ¿no? O lugar también, podríamos colocarla así. ¿Ya? Y en la cordillera, circunstancial del lugar. Ahora, si te das cuenta, estos circunstanciales están formados ¿por qué? Por sustantivos. La clase, sustantivo. La avenida, sustantivo. Miércoles, sustantivo. El bus, sustantivo. Cordillera, sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, disculpen la interrupción del joven Darío. En este caso, sí son frases nominales. Sí son frases nominales. ¿Por qué? Porque está presente el sustantivo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta es la gran duda que tienen algunos. Espero que con esta pastilla les haya ayudado. Miren, he tomado como fuente esta pregunta de uno de los boletines de CEPRE San Marcos. Lo he sacado de Alberto Cruz. Está ahí el boletín, les he dejado ahí la fuente. ¿Ya? Para que vean, ¿no? Si bien es cierto, me piden frase nominal compleja, pero para que veas lo que te he enseñado. Mira, vamos con el verbo. Recuerda que el verbo es el poder, ¿ya? Estuvo, ¿ya? ¿Quién estuvo enferma toda la semana? Teresa, mi vecina. Ah, pero profe, Teresa sería vocativo. Claro, muy bien. Mi vecina sería el sujeto. Correcto. Este es un verbo copulativo y enferma es el atributo. Así es. ¿De acuerdo? Y toda la semana sería complemento circunstancial de tiempo, ¿cierto? Muy bien. Pero ya no contarías a enferma como frase nominal. Acá en la A solamente habría 3 frases nominales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vocativo, sujeto y complemento circunstancial de tiempo. Profe, ¿ya enferma? Es que enferma es adjetivo. Ah, por eso no es frase nominal. ¿Correcto? Lo descartas simplemente. Y ahora te dice frase nominal compleja. Está en la otra pastilla. ¿Ah?
Este es MI. No tiene MI, no tiene MI, ahí no habría. Vamos con el poder. Ganó. ¿Quién ganó? Irene, sujeto. La demanda lo gana, objeto directo. Y después de la batalla legal, circunstancial. Acá existen tres frases nominales. El circunstancial, ¿por qué, profe? Por batalla, ¿no? La demanda e Irene, ¿cierto? Tres frases nominales. Bien, ya. Acá, la C es muy interesante. ¿Ah? Hay dos verbos, fue demasiado y hemos visto. Cuando un verbo está anexado con esta palabrita que le llamamos pronombre relativo, forma una proposición subordinada que tú la tienes que encerrar. ¿Qué fue demasiado violenta? La película que hemos visto. Este es el sujeto. Perdón, acá el verbo sería fue nada más. Y demasiado violenta vendría a ser fue de ser, ¿no? Complemento atributo. Pero este atributo no es frase nominal, porque violenta es un adjetivo así como enfermo. Chao. Entonces acá hay una sola frase nominal, nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las demás sí tienen frases nominales. El teatro, sus puertas después de 30 años, ¿no? Un regalo floral, a mi amiga le envío por su aniversario. ¿Sí? Para eso sirve, chicos, para eso sirve. Muy bien, muchas gracias. Como saben, este video me ha tomado hoy desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde diseñarlo. Así que si quieren colaborar, les dejo ahí el yape respectivo. Creo que ya es tiempo, ¿no, muchachos? Bien, gracias. Gracias.